que lo vayan encontrando, por favor. No hay sabiduría más sublime ni más alta, sino aquella que se puede llegar a encontrar en estas páginas preciosas, en la palabra de Dios. La palabra de Dios el día de hoy, vamos a mirar este texto, a leer este texto juntos, que está en el capítulo 7 de Juan, a partir del versículo 37. Les invito a que me acompañen. Dice la palabra del Señor, aquí en el título, de hecho, desde el título está hablando ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hermanos. Síganme, por favor. En el último y gran día de la fiesta, repito eso, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bien, te lo voy a repetir una vez más. Jesús se levantó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, ¿y qué cosa? Y beba. Amén a eso. Dice que era el último día y de hecho le llamaba a aquella la gran fiesta. La gran fiesta, porque la palabra de Dios aquí estaba citando a una fiesta que estaba mencionando más bien, una fiesta que se llevaba a cabo todos los años de parte del pueblo de Israel para con Dios. No era una fiesta cualquiera, aquí se menciona que se llamaba la gran fiesta. Y no era una coincidencia, no era una casualidad que Jesús estaba hablando estas cosas ese día. Quedó mencionado que Jesús habló estas palabras ese día, porque existe una conexión entre lo que Él estaba o acaba de decirnos esta mañana y ese día, aquello que se estaba celebrando en ese día. Se estaba celebrando, vuelvo y les digo, la gran fiesta. Y para terminar de leer este texto, que está antes de terminar de leer ese texto de Juan, capítulo 7, versículo 37, quiero invitarte por un momento a que abras el libro de Levítico, para que podamos por un momento examinar este texto a la luz de la palabra. ¿A qué se estaba refiriendo aquí la Biblia? No precisamente a Jesús, pero sí el evangelista Juan, cuando decía la gran fiesta. Y mira, en el Levítico capítulo 23, en el versículo, de hecho, ahí en el capítulo 23 hay un enunciado, hay un título que dice las fiestas solemnes. ¿Y lo ves ahí, cierto? ¿Cuándo fue que Jesús se paró a decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba? ¿Cuándo? ¿Qué día fue? Cuando estaban celebrando el último día de una de estas fiestas solemnes. Había muchas fiestas en la época, en los tiempos en los que la Biblia fue escrita. Muchas fiestas. De hecho, bíblicamente hablando, nosotros lo que estamos haciendo el día de hoy delante del Señor, hoy domingo, primer día de la semana según el calendario realmente, porque el primer día de la semana en nuestro calendario hoy en día es el domingo. Estamos celebrándole fiesta al Señor. Hoy es un día de fiesta. Y algo de aquello bíblico que todavía queda en nuestro calendario es que podrás notar que todos los domingos, delante de las leyes de este país que estamos, todavía son días festivos, son considerados días festivos. No solamente es un día de descanso solamente, no es solo un día para descansar del trabajo, es un día que bíblicamente su origen está en que es un día de fiesta también, porque había muchas fiestas en cuales Dios había ordenado, y el centro y el origen de las fiestas bíblicas ciertamente no era el descansar como se ve quizás actualmente en esta sociedad, en esta cultura en la que estamos acá, en este siglo XXI, en esta Colombia, en donde hay una multiplicidad de fiestas que se celebran al año, muchísimas, que si sacamos tal vez el día del trabajo, si acaso, y no sé si alguna otra, todas son unas fiestas netamente paganas, y la mayoría absolutamente fuera de los parámetros en los cuales Dios alguna vez había concebido aquello que Él llamó una fiesta, porque aquello que Dios llamó una fiesta era realmente a una celebración a nuestro Dios. Dios era el centro de las fiestas, de los días. En otro idioma, que creo que es el inglés, la palabra fiesta de hecho se traduce como la composición de dos palabras, día santo. Pero ¿qué quiere decir esto? Que Dios había establecido que cuando se celebraba fiesta no se debía trabajar. Era un día más bien en el que había que descansar, y era un día que ese tal descanso, el centro de ello, el objetivo del descanso,
tenía que ver con la honra y el culto que se le estaba celebrando a nuestro Señor, tal como nosotros venimos hoy a hacerlo. En el capítulo, por tanto, 23 del libro de Levítico, acompáñame al versículo directamente 34, por favor. Si yo lo encuentro, claro está, porque como que se me perdió. Dice: habla a los hijos de Israel, dice el Señor, a su siervo Moisés, y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los, ¿qué cosa? Tabernáculos a Jehová. Y dice: ¿por cuántos días? Se celebraba una semana, una fiesta llamada las fiestas de los tabernáculos. Por si no lo sabías, un tabernáculo es un templo también. Es como un templo. Así como la Biblia revelará también que tú y yo al día de hoy también venimos siendo eso delante de los ojos del Señor. Somos como un templo. Somos un lugar de culto a Dios Todopoderoso. Y era un día que se celebraban durante 7 días. Se dice los tabernáculos. Como de pronto me voy a tomar un permiso un poquito de intercambiar las palabras en la Biblia, pero podría decirse que es la fiesta de los templos. Es como la fiesta de nosotros mismos, en el sentido en que nosotros ahora nos contemplamos a nosotros no como un ser humano, nos consideramos a nosotros mismos no como simples seres humanos, sino como un templo al Dios Todopoderoso. Y era una de las fiestas tal vez más importantes que se celebraban en aquel entonces, toda vez que dice acá en el verso 35, el primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Santa convocación. No sé si se entiende qué significa esta palabra santa convocación. Pero tiene que ver con el hecho de que nosotros, y tú y yo, estemos hoy acá. El hecho de que tú y yo estemos hoy acá constituye un acto, inicialmente y técnicamente un acto de fe. El hecho de que nosotros nos hayamos reunido en un lugar el día de hoy, en torno a celebrar culto al Dios Todopoderoso, el Creador del cielo, de la tierra y del universo, debe constituir en todo ser humano un acto de fe, antes que un acto de religión. Aquellos que hacen de ello un acto de religión es porque siguen una serie de dogmas, de ideas, de doctrinas y de costumbres establecidas por sus antepasados, por sus ancestros, para ser de pronto, de alguna manera, intentar ser considerados aceptados delante de Dios por unas leyes que fueron transmitidas por las bocas de los hombres. Pero aquellos que hacen en contraste las cosas delante de Dios por una motivación de fe, es porque son aquellos que tienen la revelación, han tenido el privilegio de que se les haya sido revelado alguna voluntad, algún propósito o alguna característica de lo que Dios piensa o de lo que Dios anhela y desea para nosotros. Por tanto, la diferencia entre hacer las cosas en la vida por fe y hacer las cosas en la vida por religión es como la diferencia que hay entre el día y la noche. Porque aquel que hace las cosas en la noche no está viendo, no puede palpar. Claro, estoy haciendo una metáfora para dar a entender la idea. No puede ver, no puede palpar, se mueve por algo que le contaron, le dijeron coja por acá o coja por allá, haga las cosas de esta manera o de esta otra, que quizás de pronto así, seguramente va a encontrar alguna manera de acercarse a Dios. Pero aquel que hace las cosas como si estuviera a la luz del día, ya fuera de una religión, es aquel que tiene ese contacto, hizo contacto con Dios. Tuvo de alguna manera la posibilidad de hablar con Él o de escucharlo, por lo menos. Tuvo la posibilidad, por tanto, de encontrarse con el Espíritu Santo, que es el emisario de la misma palabra y de la misma voz del Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Entonces, ahí es el punto donde acaban las religiones. Ahí se acaba la religión. Y el hecho de que estemos aquí nosotros esta mañana en este lugar, tiene que ser, y debemos procurarlo, que así lo sea siempre, no un acto de compromiso con una doctrina, con un dogma, y mucho menos con los seres humanos, sino un acto de fe. Por esa razón los verdaderos cristianos sobre la tierra se reúnen y se congregan, porque la fe en sí misma es la palabra, puede ser incluso sinónimo de la palabra revelación de Dios. Cuando tú comprendes que Dios en su palabra reveló, que Dios bendice a todas aquellas personas que sobre cualquier lugar de la tierra se reúnen en su nombre y sobre ellos extiende su mano, deja derramar su unción sobre ellos y allá imparte Dios mismo vida eterna y bendición. Eso es algo que tiene que ser revelado por el Espíritu.
entonces tu motivación para hacer las cosas para con Dios va a ser la mejor. Dios entonces en esta historia, dándole continuidad a esto que estábamos hablando, a veces me voy un poquito por un lado, voy a cambiar de aparato. Dios mismo estaba diciendo, este sí que suena diferente, ¿no? Que ese día no hagas ningún trabajo, decía ahí. ¿Lo viste o no? ¿Sí lo viste? Sí. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda, dice ahí en el verso 36. Encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Dice aquí punto y coma. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Ese es el día de la gran fiesta. Esos son los 7 días de la gran fiesta. ¿Qué significa ningún trabajo de siervos haréis? Claro, para aquellos que estaban todavía bajo el yugo de la ley antigua de Moisés y no había venido a ellos todavía la revelación del Espíritu de Dios para comprender cómo es que funciona esto hoy en día, quizás podrían al día de hoy estar pensando que no se debe hacer ningún trabajo de ninguna índole en el sentido natural, en el plano natural, en el plano humano. Y claro, podrían interpretarlo de esa manera. Podrían pensar que como ocurría en los tiempos de Jesús, que esos días era hasta pecado escupir en el suelo porque seguramente tal escupitajo iba a servir para labrar la tierra. Hasta ese punto se había llegado por la falta de revelación de las cosas espirituales. Incluso muchos al día de hoy lo dicen y lo piensan y lo creen. Los días de fiesta a Dios no se debe hacer ningún trabajo de ninguna índole, mejor dicho, ni mover el carro, ni siquiera cocinar. A algunos judíos les tocaba dejar la comida hecha desde el día anterior porque consideraban que era un trabajo. Pero aquí la palabra estaba si tú la lees, la definición de las cosas no se encuentra exclusivamente en un solo versículo a veces, sino que se encuentra cuando tú lees la palabra en su totalidad y en su contexto y empiezas a ver que lo que en una parte no estaba totalmente explicado, en otra parte la Biblia misma lo termina de explicar, lo complementa y lo aclara. Y el apóstol, en el libro de los Hebreos, si mal no estoy, era el apóstol Pablo, espero no estarme equivocando, había dicho que Dios había hablado de un reposo, de un descanso para el pueblo de Dios, y que ese descanso se trataba de que cada ser humano tenía que descansar de sus propias obras. ¿Qué significa esto, descansar de sus propias obras? Que un ser humano significa, hermanos, que un ser humano debe renunciar, o está en el deber, en la necesidad de renunciar a su propia voluntad, a su propio gobierno sobre su propia vida. Que un ser humano está en la necesidad de renunciar a sus propias decisiones sobre su vida y permitir que el Dios Todopoderoso que está vivo y cuyo Espíritu está en medio de nosotros hoy, entre a su vida y empiece a regir, a gobernar su vida. De modo que ya tú dejas de ser un ser humano, propiamente dicho, desde el punto de vista humanista, y te conviertes simplemente en alguien que solamente hace aquello que aquel Dios desea que tú hagas. Te conviertes más en un guante que en una garra. Eso no es chistoso, no lo es. Te convierte más parecido a un guante. Alguna vez quiero aprovechar esta metáfora para que pienses por un momento si un guante es autónomo, pero no lo es. Un guante está muerto a sí mismo. Un guante no siente cuando lo insultan. Un guante no se ofende cuando lo menosprecian. Un guante no se duele cuando lo cortan o la tratan de lastimar o lo miran feo, ni menos cuando no lo saludan. ¿Qué hace un guante? Está hecho simplemente para que en él entre una mano y entonces haga aquello que la mano desea que haga. Y a esto es aquello que Dios nos ha llamado cuando dijo en su palabra, que ese texto no lo quiero en este momento ir a buscar a abrirlo porque me demoraría demasiado. Es aquello que Dios quiso decir cuando dejó escrito: todo el que es del Espíritu es como el viento, todo aquel que es nacido del Espíritu es como el viento. Entonces, ¿de qué trata este descanso que hablaba este texto bíblico que estábamos hablando acá? ¿Qué tenía que ver con nosotros? Dios estaba diciendo que en las fiestas había un principio espiritual, y es que celebrar la fiesta a Dios significa: tú ya no vas a hacer tu propia voluntad, tú ya no vas a hacer tus propias obras, no vas a hacer las cosas en tus propias fuerzas, sino que Dios quiere y anhela que a partir de hoy tú hagas en tu vida lo que Él quiera que tú hagas.
Que tú le preguntes a Él: Padre, ¿para dónde quieres que yo camine? Padre, ¿para dónde quieres que yo me mueva? Padre, ¿tú qué quieres que yo haga? Padre, ¿cómo quieres que yo me vista? Padre, ¿qué quieres que yo cocine? Padre, ¿cómo quieres que te sirva? Padre, ¿dónde quieres que me congregue? Y el Padre te va a decir: muévete acá, muévete allá, camina para este lado y camina para el otro, y descansa de tus propias obras. Ahora déjate guiar por mi espíritu, te diría el Señor. Déjate guiar por mis caminos, déjate guiar por mi presencia, que yo sé que te voy a llevar a un lugar bueno. Y te diría: hijo mío, hija mía, confía en mí, busca mi palabra, léela y escudriñala si es que no has encontrado mi voz, dice el Señor. Que allá vas a encontrar consuelo, vas a encontrar sabiduría y vas a encontrar consejo para poder saber por dónde tienes que caminar en esta vida. Entonces ahí sí, yo, Alejandro, te diría: vas a ser un buen guante y vas a ser útil y vas a ser bendición en las manos de tu Dios. Y cuando logres eso y logremos todos nosotros eso, entonces Dios también va a decir: ¿sabes qué? Este es de provecho, voy a bendecir esta vida, este sí vale la pena que lo bendiga. Y yo eso también voy a decir: amén. Entonces la fiesta de los tabernáculos tenía que ver, no voy a hablar todo el contexto de la fiesta ni su significado, no es necesario en el día de hoy, sino aquello que el Señor le dijo a su pueblo: ese día descansa de tus obras. Cuando llegue ese día, descansa de tus obras. Deja de hacer lo tuyo, deja de hacerlo a tu manera, deja de hacer lo que piensas. Y empieza a preguntar: Señor, ¿qué quieres que se haga? ¿Cómo quieres que se haga? ¿Para dónde quieres que yo coja? Puede que estés escuchándonos el día de hoy y pensarás de pronto: bueno, pero si a mí Dios no me ha hablado todavía, ¿yo cómo hago para saberlo? El Señor vuelve y te repite: presta atención, atiende, sean tus oídos atentos a mi voz, te dice el Señor, como dice su palabra. Búscame en la oración y en la palabra. Lee la palabra. Búscame en la oración. Que si tú no crees de pronto que Dios te haya hablado todavía, vas a hacer esto y vas a buscarlo, y va a llegar tal vez el siguiente culto, tal vez Dios va a traer a mi vida o a cualquier otro aquí a predicar o a hablar de parte de Él, y vas a sentir en tu interior ahí sí que Dios te está hablando. Y vas a darte cuenta que aquello que te habló en el secreto, que te trajo como ese sentimiento o ese pensamiento íntimo en tu corazón, Dios te lo está confirmando por la boca de un hombre o de una mujer de Dios diferente, y vas a saber: esa es la voz de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tanto el Señor te está diciendo: no hagas ningún trabajo esos días. Es decir, renuncia a tu propia voluntad. Pero claro, la fiesta de los tabernáculos se celebraba solamente 7 días al año, lo cual implicaría que los otros 362, entonces había que estar haciendo la voluntad de uno y trabajando. Pero Cristo dijo: bueno, yo ya fui a la cruz, ahora yo soy vuestro reposo, ahora yo soy vuestro descanso, ahora yo soy vuestra fiesta. Es decir, que es en Él ahora las obras de Él y la voluntad de Él lo que constituye nuestro propio reposo y nuestro propio descanso. ¿Me estás entendiendo esto, hermanos? ¿O estamos todavía muy enredada la cosa? ¿O sí se entiende? Bueno, listo. Ahora quiero invitarles por favor a que volvamos nuevamente entonces al Evangelio según San Juan. Yo espero que no se les haya perdido, porque si es así, entonces hay que practicar un poco más la lectura de la Biblia. Juan capítulo 7 nuevamente, para que lo encontremos rápido. En el versículo 37. Vamos a volver a leerlo ahora con un poquito más de profundidad. ¿Están preparados? Bueno. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: 2 puntos. Si alguno tiene sed, venga a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Qué? Lo decía el último día de la fiesta, cuando todos estaban descansados, cuando todos estaban de pronto en el apogeo de aquello que se llamó la gran fiesta a Dios, el gran culto a Dios. Y vuelvo e insisto: una fiesta, una festividad, un día festivo, no es un día no fue concebido en el corazón de Dios como un día meramente para simplemente estar en la casa o descansar o pasear, si bien aquello es bueno. Fue concebido en el corazón de Dios para rendirle adoración y culto a Él. Entonces, dice: venga a mí, ¿y qué cosa? Y beba. Quiero contarte algo. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón,
Y si tú has sido bañado con la sangre de Cristo, quizás, entonces podrías mirarte en este momento tus propias manos, quizás, que sostienen esa Biblia, y en algunos casos ese celular. Y tú estás viendo literalmente unas manos que le pertenecen a Jesús. Si tú te miras en tu espejo esta noche o esta mañana, te miraste en el espejo, cosa que yo no hice. No se nota. Vas a ver un pelo y una cara, unos ojos que le pertenecen a Jesús. Porque tú y yo, si hemos recibido a Cristo, venimos siendo su cuerpo. Por tanto, si en cambio tú viniste hoy acá y no habías recibido a Jesús en tu corazón, o nos estás escuchando y no le habías nunca recibido, has de saber en este día que cuando tú miras a alguien a tu alrededor, estás mirando prácticamente a alguien que es propiedad de él. Si tú tocas la mano de tu hermano para saludarlo y él está en Cristo, estás tocando una mano que le pertenece a Jesús. Entonces este término que él dice, alguno tiene sed, ese término que él dice más bien, venga a mí, aplica en muchos sentidos, tiene muchos significados. Esa palabra decir venga a mí. Cuando Jesús dice venga a mí, no es solamente ir hacia Él al cielo y encontrarlo rodeado de gloria a la diestra del Padre. No es solamente eso. Es como cuando Saulo de Tarso, otro hombre llamado así, y posteriormente llamado el apóstol Pablo, persiguía a la iglesia de Jesucristo para matarlos. Un día se le aparece Jesús y le revela algo misterioso. Le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo, ¿por qué persigues a mi pueblo? Sino que le dijo, ¿por qué me persigues a mí? Porque cuando tú tocas una mano de tu hermano, es como si estuvieras tocando una mano que le pertenece a Cristo. Cuando tú tocas un cabello de un hermano en Cristo, es como si le estuvieras tocando un cabello a Cristo. ¿Escuchas eso? Ahora, si tú estás en él y alguien te toca un cabello, es como si le estuviera tocando un cabello a Cristo. Entonces Jesús dijo esto, si alguno tiene sed, ¿vengan a quién? Por esa razón, entre otras. Esto puede significar también que Jesús está diciendo, si alguien tenga sed, venga acá, a este lugar, a esta iglesia donde estás hoy. De alguna manera en el mundo espiritual, si tú viniste hoy acá, estás viniendo a Cristo. Y no está Jesús en persona, no, pero está unos pedazos de carne y hueso. Qué cosa tan diminuta como acabo de relacionar nuestro ser con Él, pero delante de Él somos chiquitos. Estamos viendo alrededor unos cuerpos que le pertenecen a Él. De alguna manera estás viniendo a Cristo cuando te acercas a las demás personas que sí son cristianas o que también lo son. Por tanto, Jesús entonces podría estar diciendo esta mañana, diciendo lo mismo pero con otras palabras. Dicho en otras palabras más bien. Si alguno tiene sed, venga a la iglesia. Y claro, no estamos hablando de estas 4 paredes, ni este techo, porque estas paredes y este techo no son la iglesia. La iglesia significa literalmente y bíblicamente, por definición bíblica, el cuerpo de Cristo. ¿Me estás entendiendo? Entonces, si tú eres el cuerpo de Cristo, Jesús está diciendo, o esta es la congregación de aquellos que nos llamamos ser el cuerpo de Cristo, Jesús está diciendo, si tienes sed, si estás que te ahogas, estás que te secas, claro, no está hablando de la sed natural, que puedo estar yo teniendo, por cierto, en este momento. Dios mío, ¿qué haría yo por ver el agüita esa de coco? La limonada de coco, pero bueno, no, voy a mandar una curva. Pero no está hablando de esa sed, está hablando de la sed, ¿qué? Natural. Pero no natural del cuerpo, del espíritu. La sed de justicia. ¿Alguno de ustedes en su vida, hermanos, te quiero preguntar, ¿has pasado por un desierto? Yo quiero saber si alguien nunca ha pasado por un desierto en su vida. Y no se preocupe en ser sincero, no importa. Yo cuando tenía 15 años, 14 años, no había pasado por un desierto realmente en mi vida. Y yo ya asistía a la iglesia. No hay problema, porque entonces yo te voy a decir, prepárate para el desierto que se te viene, pero tómelo con gozo y con alegría. Pero si tú ya has pasado por desiertos, o aún peor, o aún mejor más bien, estás pasando por uno de ellos en este momento. Bueno, si estás pasando por alguno, el Señor está diciendo, listo, tienes sed, no te preocupes, eso es bueno. Ahora ven y búscalo. ¿Qué clases de desiertos pueden haber? No sé. Puede que se traten de desiertos de vacíos emocionales.
puede que se trate de desiertos económicos, puede que se trate de desiertos familiares, desiertos académicos, también los hay, ¿no? Como que uno no sale, no progresa y no progresa y no progresa. Claro que hay muchas clases de desiertos, son aquellos lugares en donde tú estás seco, como que las cosas no pueden florecer, no salen adelante y no progresan. Entonces el Señor está diciendo, porque estás en el desierto seguramente tienes sed, venga, busque la iglesia, congrese con los demás hermanos, que ya te voy a saciar la sed, o sea, ya te voy a bendecir, allá te voy a dar el agua, para que puedas salir de la situación en la que seguramente has estado por muchos años. Puede que de pronto sea un desierto de una enfermedad, no lo sé, pero cada uno con el Señor seguramente lo sabe. Quizás el Señor lo sabe muy mejor que nosotros mismos, si hemos estado o no en un desierto, si estamos pasando por un desierto o no. Había un pasaje en el Antiguo Testamento que se llamaba el agua de la roca, y el pueblo de Dios se quejó contra Moisés precisamente en ese tiempo que estaban pasando por allá. Lo último que tendría un miembro de ese pueblo de Israel que haber hecho ese día fue lo que hicieron, y fue hablar mal en contra de Dios y del siervo de Dios y quejarse. Si nos hubiéramos devuelto para Egipto, aquí nos vamos a morir de sed, a menos en Egipto una vez al año se crece el río y hay agua para beber. Pero Dios en su misericordia dijo, tranquilos. Moisés habló con Dios y Dios dijo a Moisés, tranquilo Moisés, vaya y golpee la peña, que va a salir agua de la peña. Vaya, golpea, o no le dijo así, más bien dijo, háblele a la peña, que va a salir agua de la peña. Vaya y hable, profetice, coge su vara si es necesario, hable que agua va a salir, y se empezaron a salir aguas. Y el pueblo pudo beber y sus ganados pudieron beber. Pero ¿qué hubiera pasado de uno de ellos? Que hubiera dicho ese día o el día anterior, ¿sabe qué? Yo de aquí me voy a devolver para Egipto, me voy a buscar otra iglesia, me voy a buscar otra congregación. Yo creo que más bien esa de los que ahora los becerros de oro, eso les va como bien, ellos están prosperados, vea, tienen hasta hartos de becerros de oro. Me voy a ir de la congregación, hasta luego hermanos, por aquí no vuelvo. Entonces se va, seguramente me imagino yo, aquella persona se hubiera ido y hubiera emprendido el camino por el desierto, y preciso al día siguiente Dios hubiera derramado agua para que todos bebieran. ¿Qué hubiera pasado con aquel? Seguramente hubiera llegado, se hubiera encontrado, no sé, con los filisteos incircuncisos. Los filisteos incircuncisos le hubieran dicho, bienvenido hermano a nuestra super congregación, aquí sí que hay agua, aquí sí que hay sacrificios a los ídolos, aquí sí tenemos de todo lo que usted necesite y quiere, venga, bienvenido, entre. Pero se hubiera perdido, se hubiera echado a perder, nunca hubiera llegado a alcanzar aquello que Dios le prometió, porque Dios permite. Y no solamente permite, incluso voy a atreverme a decir que ordena que nuestras vidas a veces pasen por temporadas por el desierto. ¿Por qué? Porque Dios determinó que te quiere bendecir. Dios determinó que te quiere preparar para estar en su reino algún día. Y los hijos rebeldes, solamente los hijos rebeldes, son aquellos que dicen, no Dios, yo no quiero desierto. Yo quiero estar bien en las buenas solamente, pero no en la necesidad contigo, solo en las buenas. Desierto no quiero aprender, quiero estar aquí como estoy, que estoy cómodo. Eso solamente lo harán los hijos rebeldes. Los que dicen, no Señor, hay otra clase de cristianos o de hijos de Dios, si es que lo son, que dicen, no, yo no voy por allá, yo estoy bien con Dios. Yo aquí estoy bien con Dios debajo de mis cobijas. Pero diría una profeta de Dios, sí, debajo de las cobijas, pero arrunchado con el diablo, decía una profeta de Dios. Sí, es que era una mujer que Dios le había dado una autoridad tremenda para hablar, pero hablaba las cosas de a veces de una forma tan interesante y dura, pero es la verdad. Sí, cómo no, muñito, pero a tu manera, con un pie adentro y con el otro pie afuera. Y entonces la canción diría, pero cristiano ¿de qué? Cristiano ¿de qué? Porque solamente aquellos que fueron hallados fieles, dice la palabra en Apocalipsis, allá el Señor les va a decir, bienvenido, ten tu corona, ten tu premio. En unos días, el Señor, por la gracia del Señor Jesucristo y por su voluntad, y eso yo estoy absolutamente seguro de decirlo, por fin tendremos la bendición de entregar esta casita, este templito. Gracias. Cuando ese día llegue, un día que de pronto, no sé si este sea un sentir de todos, pero el mío sí ha sido, llegará ansiosamente esperado. Fue un día que el Señor había esperado mi corazón por años, 2 años. ¿Por qué? Porque desde el día que llegamos acá, este fue un lugar bueno, fue un lugar bendito, ha sido un lugar maravilloso, donde han pasado cosas lindas.
hermosas. No sé si ustedes se han dado cuenta. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Cómo llegamos acá? ¿Quiénes éramos cuando llegamos acá y quiénes somos ahora? No sé si se han fijado la obra que el Señor ha empezado a hacer, pero que no ha terminado. Que ha empezado a hacer en esta casa maravillosa. Y nos ha dado, por tanto, ahora continúa la idea, nos ha dado por fin el permiso, el privilegio, pues de irnos. Y saben, yo no conozco personalmente el lugar a donde vamos. Y la verdad, poco realmente me interesa si fuera lindo o feo, pero es bonito. Pero es bonito. Y poco puede ser de demasiado mi interés si queda en el 20 de julio, o en la gloria, o en la victoria, hermanos. Pero hasta allá les quiere llevar el Señor, ¿me entienden? O en la perseverancia que está antes de los dos anteriores. No importa si quedará en cualquiera de esos, o quedará en la gloria, o en la victoria, o en columnas. No importa, hermanos, si quedará en el cerro en la montaña, en el cerro del Águila. Así si fuera allá, yo voy a seguir a mi Señor hasta el día en que Él me diga: mi hijo, camine para allá. Porque esto que estamos haciendo es un acto de fe, no un acto práctico. Cuando yo conocí esta congregación, más bien el primer lugar en donde nos reuníamos, yo era el primero que decía: uy, qué lugar tan incómodo para llegar. Pero Señor, voy a serte fiel porque yo sé que algún día me vas a bendecir. A mí también, Padre. A medida que yo te sea fiel, yo sé que algún día me vas a bendecir. Y yo te quiero, Señor, seguir a ti. Yo quiero que tú hagas lo que tú tienes para mi vida. Voy a seguir adelante. Y me caminaba a las 30 cuadras desde las 68 hasta las 50 con cariño. Bueno, algunos días refunfuñando un poquito, pero con cariño. Sí, y me ponía a pensar en aquel indiecito del cual hablaba un gran predicador de Dios, un gran hombre de Dios que se llama José Irión, que conoció a aquel predicador en una campaña de evangelistas también, no sé cómo fue el cuento. Conoció al indiecito, o más bien la historia del indiecito a través de un misionero que se iba al Amazonas, llegaba al culto y llegaba el indiecito con su esposa, sus hijos y su barquita al hombro y decía: vengo de casi 12 horas tal vez, una cosa así, de entre caminar y navegar en el río para llegar acá, y usted me viene a decir, pastor, que un culto de 4 horas, ¿usted qué le pasa? Aquí es la noche entera. No me eché semejante viaje para que usted me venga a decir que un culto de 3 horas. Eso tan poquito, le decía el indiecito. Decía este hombre, Josué Irión, nosotros aquí, decía él, porque él estaba hablando de aquella enseñanza en los Estados Unidos de Norteamérica, en el año 1980 y algo, 80 y no sé cuánto, 80 y hace mucho, diciendo: aquí en los Estados Unidos de Norteamérica nos da pereza pensar nos vamos a mudar. Ahora voy a contextualizar: nos va a dar pereza mudarnos de un lugar a otro. Y si fuera en la victoria, en la gloria, en la perseverancia o en la misma presencia de Dios, hermanos, pues hasta allá tenemos que ir. O si no, ¿cómo vamos a quedar parados delante de Dios cuando el Señor nos ponga al lado de ese indiecito? Va a decir: pero ese indiecito ni carro tenía, ni bucetas había en donde él vivía. Tenía que ir con su barquita en el río. Hermanos, no, yo no quiero ser malinterpretado. La intención de hablar esto de ninguna manera es regañar, sino animar, hermanos. Ni quiero tampoco dar por sentado que estamos desanimados, porque esto no es lo que hay acá, sino que el Señor tal vez en este momento nos quiere dar a entender que nos quiere llevar a una tierra mejor. Hermano, no importa que eso antes haya sido un restaurante, no importa que esto antes haya sido una bodega, tampoco importó. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vamos a seguir al Señor o nos vamos a echar para atrás? Bueno, pues sigamos al Señor. Sí, pues ya por el interno me están hablando. Vamos a seguir al Señor. Ahora bien, si el Señor llegara a decirte a ti o a mí, porque no estoy exento: no, mi hijo, váyase para otra congregación, váyase para otro lado, yo tengo que hacer caso al Señor, ¿vale? Y eso es importantísimo tenerlo claro. Si Él me plantó en un lugar, voy a quedarme en el lugar que Él plantó. Entonces yo me gozo por eso. Yo no sé por qué terminé hablando de esto, tal vez vi la oportunidad de hacerlo aquí en medio de este texto, pero si el Señor quiere, Él nos va a dar todos los medios a cada uno de nosotros y toda la bendición económica y todo el tiempo para poder lograr aquello que Él nos proponga. Amén. Y yo digo eso, amén. Ahora bien, entonces, dice la palabra del Señor, habíamos vuelto nuevamente al Evangelio de Juan para darle un resumen a esta historia. Dice, voy a volver a leer las palabras del Señor Jesús, ya que creo que quedó bastante claro a este punto cómo debería ser el título de este sermón, podemos decir, de esta palabra, y es
la siguiente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice ahora a continuación, acto seguido en el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. Viva. ¿De agua qué? Viva. Viva. Exactamente. Bueno, ¿qué significa esto? Aquí Jesús estaba diciendo, como dice la Escritura. Voy a repetir ello, mira. Jesús estaba diciendo, como dice la Escritura. ¿Qué significa eso? ¿Cómo así que, como dice la Escritura? ¿Qué quería decir Jesús cuando él menciona una tal Escritura? ¿Qué quería decir Jesús? ¿Cómo así que el que viene a mí de su interior correrán ríos de agua viva? Como dice la Escritura. Lo que estaba queriendo Jesús decir con esas palabras era que lo que él estaba hablando y lo que estaba por ocurrir al día de hoy ya había sucedido antes. Ya estaba profetizado desde antes. Jesús habló de la Escritura. Aquí estaría haciendo referencia a él cuando hablaba de la Escritura. Estaría haciendo referencia al libro del Mormón. No, hermanos. Ya sea al Sun Tzu que escribieron los antiguos chinos, el arte de la guerra. No, hermano, no estaba haciendo referencia a esos libros. A la Odisea de Homero, que por esa época tal vez ya había sido escrita. No se refería a esa escritura. Se refería a la Biblia. Por favor, miren el libro de Ezequiel, que estaba citando literalmente Ezequiel 47:1. Miren, ahora liberas. Ezequiel 47:1. No hay mucho problema para encontrar Ezequiel. Ese no es complicado. Es un libro gordito entre los libros del Antiguo Testamento. Mire, dice lo siguiente: las aguas salutíferas. ¿Ya lo encontraste o no? A mí me toca ir así, flash, el día de hoy. Me hizo volver, dice el profeta Ezequiel 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí que aguas que salían de debajo del umbral. ¿Qué salía debajo del umbral? De una casa. Pero dice de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el otro derecho, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Había un profeta Ezequiel que vio aguas vivas, y Dios se lo mostró en el cielo, y le mostró una casa que realmente es un templo de Dios, y le dijo: aquí salen aguas, miren las aguas, aquí están fluyendo, aquí están saliendo. Y les mostró algo que aparentemente podría ser como difícil de entender. Le decía que salían hacia el oriente, que salía como por debajo de la puerta de la casa, salía como un río. Y luego, si tú sigues leyendo esa historia, el ángel coge a Ezequiel y le dice: venga, camine. Y empezaron a caminar, a sumergirse poco a poco en esas aguas, hasta que las aguas les empezaron a llenar, o les empezaron a llegar primero hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos, hasta que finalmente llegaron a un punto en donde el agua quedaba uno totalmente sumergido si seguía caminando en esa ribera o en ese río. Entonces el ángel le dice aquellas palabras al profeta Ezequiel más adelantito, y le dice: todo aquel que se sumerja en este río hasta la parte honda, estoy hablando en otras palabras, vivirá. Todo aquel que se meta en estas aguas vivirá. Y Jesús estaba citando ese texto cuando dijo: si alguien tiene sed, si alguien ha pasado por algo difícil en su vida, si alguien ha tenido dificultad económica en su vida, si alguien ha tenido dificultad familiar en su vida, la que sea, lo que sea que haya producido sed en ti, lo último que tienes que hacer es alejarte de la iglesia porque tengo sed, porque tengo un vacío en mi corazón. No, al contrario, el Señor está diciendo: venga las aguas que se están derramando. Y claro, no son aguas físicas, son las espirituales. Es la presencia de Dios. Ahí es en donde vas a hallar saciedad y vas a hallar la respuesta a cualquier cosa que haya causado sed en tu vida. Y por eso quizás yo ahora les puedo decir: bienaventurados los sedientos. ¿No lo dijo Jesús? Ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, dijo él, porque serán saciados. ¿Me escuchaste? Pero no hay manera de que seas saciado si no te sumerges
en la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Jesús asimismo, ahora quiero que me acompañes al libro pero del profeta Zacarías, está ahí cerquita, terminando el Antiguo Testamento, el penúltimo tal vez, pero en el capítulo 14. ¿Qué quería decir Jesús eso de que el que tenga sed, como dice la Escritura, venga a mí y yo le daré aguas vivas? Zacarías capítulo 14, verso 8. Por favor, muy solemnemente, con mucho respeto con el Señor, no lo tienes que leer en voz alta, simplemente sígueme. Dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas. ¿Qué saldrán? Vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. En verano, y qué curioso, mire que en la otra visión el profeta dice que es que salía del agua como hacia el oriente. ¿Sí vieron que dijo que salía como hacia el oriente? Y ahora dice que hacia el oriente y hacia el occidente. Pero cuando Jesús, en la época que él vivió y él hablaba, empezó a ponerse de moda un término, decía para judíos, pero también para los gentiles. Ahora estas aguas no van a ser solamente para el pueblo judío, sino que va a ser para todo pueblo de la tierra que desee creer en él. Es como si esta palabra que decía, bueno, va a salir una agüita para el oriente, pero Dios también se está preparando una que va a salir para todos lados. Para que todo aquel que requiera o que necesite algo en su vida, o que siente que algo en su vida es incompleto, Dios venga y se lo llene y se lo sacie. Entonces, claro, dice aquí que saldrán de Jerusalén, dice aquí, aguas vivas. Repito, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental. Tanto en verano como en invierno. Hay algo que voy a aprovechar aquí para que lo sigamos mirando. Jesús aquí en Juan acababa de hablarnos de que si alguien tiene sed, ¿qué tiene que hacer? Venir a él, ¿o qué? Beber, ¿cierto? Jesús también se lo dijo unos capítulos atrás en Juan a una mujer, no lo vamos a buscar. No quiero que lo busquemos para que ganemos tiempo, ¿vale? Se lo dijo a una mujer, de hecho se llama, o se le conoce por toda vez que la palabra nos revela su nombre, como la mujer samaritana, es decir, haciendo referencia al lugar de donde venía, que era Samaria. Habla con la mujer y la mujer, Jesús también le dice unas palabras muy similares. Le dice: mujer, si su merced supiera quién soy yo. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Mujer, si su merced supiera quién soy yo, su merced me pediría. Le dijo Jesús: me pedirías y yo te daría a beber agua, un agua que cuando tú la bebas jamás volverás nunca más a tener sed. Yo no sé si ustedes, pero yo esperaría que sí, anhelaran el día de hoy tanto o más como lo anhelo yo, pero sí tanto como lo anhela el Señor, que nuestra sed sea saciada. No sé si ustedes han pasado por periodos de sed de sus vidas, hermanos. No es estar ricos, no es vivir en casas, en mansiones, no es andar en helicóptero o en jet como algunos piensan. Es estar saciado internamente, hermanos. No sé si ustedes lo anhelan o quieren seguir la vida como con lo contrario a la saciedad, que puede ser como la frustración de que no tengo, de que no puedo, de que no logré, de que no voy a poder, de que nunca voy a alcanzar, de que nunca va a ser posible. Pero el Señor dice: no, yo todo lo que haya propuesto para ti lo llevaré a cabo en mi tiempo, si tú me crees y me sigues. Amén. Entonces, había una época, ahora aquí hablando de las aguas, ¿cómo fue que dije que el sermón? ¿Cómo fue el título? Se me olvidó, ¿vale? ¿Venid a las aguas y beber? No. ¿Cómo era que dijo Jesús? Ahora se me olvidó. ¿Cuál? Venid a mí. Bueno, pongámosla, vengan a mí y beban. Bueno, pues dejémoslo así: el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Ahí está? No, no está. Listo, vale. Bueno, les voy a contar. Ahí hablaba que iba a haber una lluvia, ¿cierto? Si leyeron ahí Zacarías y vieron que hablaba de unas aguas que decía que estaban vivas, que unas salían para un mar oriental y la otra mitad mar occidental, y hablaba de un verano y hablaba de un invierno. Bueno, en la antigüedad, bíblicamente hablando, parece que la ciencia ha empezado a encontrar evidencias ya un poco más
naturales de esto que les voy a contar. No llovía sobre la tierra. La lluvia no venía del cielo. Pero haciendo por un momento a un lado la parte científica de lo que vamos a hablar, quiero que por un momento pensemos en la parte más bien espiritual de lo que vamos a hablar. Hace mucho tiempo la lluvia no venía del cielo, sino venía porque describe el libro de Génesis capítulo 2 que era como un vapor que salía de la tierra. Ahora pensemos en un sentido espiritual. Cuando Dios crea al hombre, Él le dice: tú serás llamado, no, si me estoy imaginando, tú te vas a llamar hoy Adán. A ver, repita, ¿cómo te llamas? Adán. Eso, muy bien, mijito, Adán, que significa alma viviente. De ahí le describe que cuando Dios creó a Adán, Dios sopló espíritu en él. Pero dijo una cosa en particular: por cuanto fuiste tomado del polvo. Y en alguna otra parte dice: todo lo que fue hecho del polvo también, como lo fue Adán, el polvo algún día tendría que ir a volver a regresar. Porque Adán, igual que los demás criaturas que habitamos esta tierra, fuimos literalmente hechos y fabricados a partir del polvo de la tierra. ¿Dónde fuimos hechos nosotros? Del polvo de la tierra. Y eso ya es una verdad que es indiscutible, no solamente a nivel espiritual, sino a nivel natural. Tenemos un porcentaje de agua y el resto somos una cantidad de elementos que compartimos en común con el polvo de la tierra. Ahora, cuando la Biblia habla que de la tierra salía un vapor, había algo profético en eso. ¿Por qué? Porque era como si del mismo interior de esta tierra, que proféticamente representaba al ser humano también, toda vez que el ser humano era quien gobernaba sobre la tierra, surgía un vapor. Salía el agua, provenía de su interior. ¿De dónde provenía el agua? No sé si me entienden. No sé ¿de qué tiene que ver esto con lo que habló Jesús? Jesús dijo: de su interior saldrán ríos que salten para vida eterna, dijo la mujer samaritana. Jesús no vivía sino hablando en lenguaje espiritual. Ya siento que la palabra está a punto de terminar y vamos a orar al Rey. Y cuando venga el tiempo de orar al Rey, ojalá si pueden estar más niños acá mejor. Si no, pues no pasa nada. Pero Jesús estaba hablando en lenguaje profético. Cuando el Señor viene, ahora, ¿Él qué quiere? Que primero te llene desde adentro hacia afuera, con su presencia. Desde adentro, en lo más profundo, en lo más íntimo. Que su presencia sea adentro como un río caudaloso, que no puede ser contenido, sino que salga hacia afuera en todas direcciones, que el agua empiece como a derramar desde adentro. Así tal como en la tierra antes, antiguamente, acabo de decir una redundancia, pero no importa, valga la redundancia. Antes, antiguamente, el agua salía desde adentro hacia afuera. Pero después pasaron los años, no sé cuántos años, cientos de años tal vez, en esa situación. Y un día Dios dice: bueno, ya llegó la hora de limpiar la tierra. Pero la limpiarla del pecado. La tierra ha sufrido o está en estado de maldición por causa del pecado del ser humano. Vamos a limpiar esa tierra, vamos a organizarla. Vamos a acabar aquí con la maldad. Entonces bautiza el planeta Tierra. No estamos hablando de lenguaje espiritual. Pero ese bautismo la Biblia no le llama bautismo, le llama diluvio. Bautiza la tierra. Y todo lo que estaba mal, muere. Todo lo que estaba corrompido, muere. Bueno, sobrevivieron unas 3 corrupciones ahí por ahí, Senca, Japet o algo así. Algo de corrupción prevaleció a pesar de ello. Pero la intención y la manera de pensar y de operar en Dios es que Él primero produce agua desde adentro de ti. Pero llega un día en donde dice: ya suficiente de agua desde adentro. Listo, ya quiero llevarte a un nivel más arriba. Ahora ya no quiero que estés solamente lleno desde adentro hacia afuera, si es que ya lo lograste. Ahora quiero que estés lleno también en la parte de afuera. ¿Y cómo hace eso? Ahora vamos a enviar un diluvio. Vamos a bautizar la tierra. Yo quiero preguntar una cosa: ¿dónde están acá? ¿Quiénes de los que están acá se bautizaron? Ya se bautizaron, pero en agua y siendo adultos. ¡Wow! Bueno, qué bien. Bueno, me faltaron 2. Muy bien. Me faltaron como 5. Perfecto. Es una pregunta que quería hacerles solamente como para que tengamos una idea de qué es lo que Dios, cómo maneja Dios las cosas. Entonces Él dice: listo, ahora viene el bautismo. El bautismo que Él le hizo al planeta Tierra
era un bautismo para arrepentimiento, hermanos. ¿Por qué? Quiero explicar qué es eso. Como que él dijo, no, yo quiero que la humanidad cambie su manera de pensar y su manera de ver las cosas, su manera de proceder. Quiero que cambien de dirección, quiero que cambien de la maldad hacia la luz, de las tinieblas hacia la bondad. Entonces como que limpió, como que organizó y mató todo lo que tenía que ser destruido y acabado. Ello representa el bautismo. Entonces Dios dice, listo, ya vino el bautismo en agua, ya sumergí la tierra con agua y hace un pacto con un tal Noé. Y le dice a Noé, Noé, voy a hacer un pacto contigo, te doy mi palabra y juro con mi mano derecha que no voy a volver a destruir con agua. 2 veces no lo voy a hacer, solo lo voy a hacer una. Jesús en una de sus parábolas dijo, el hombre sabio es aquel que oye estas palabras y las pone por obra. A ese yo lo haré semejante, dijo Jesús, a un hombre sabio, que cuando vienen las aguas, su casa no se cae, sino que prevalece. Era la famosa parábola de la casa sobre la roca. Vienen las aguas, prevalece, se muere todo lo malo, se acaba todo lo malo. Yo no sé si has pasado por una tormenta, has pasado por lo que sea que haya pasado tu vida. En ello todo lo malo se acaba. Pero ahí va a haber una bendición, y es que ahora ya no va a haber el agua brotando solamente desde adentro como una fuente de agua de vida solamente. Dios quiere algo más, un nivel un poquito más arriba que eso. Ya no solamente va a ser el agua que brota de la peña, ¿no? Dios va a decir, ahora sí voy a hacer llover esa, ahora sí agua del cielo. ¿Se acuerdan de ese pasaje que decía algo como extraño, que decía que salía el agua como por el oriente y por el occidente? Que había una como en verano y una como en invierno. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, después de que Dios bautiza la tierra en los tiempos de Noé, dice, ahora ya no va a salir el agua desde adentro solamente, ahora también va a venir directamente desde el cielo. Y así empezó el diluvio. Y desde entonces, el agua ahora viene ¿desde dónde? Desde el cielo. ¿De dónde viene el agua ahora? Sí. Estamos hablando de un lenguaje espiritual, hermanos, espero que no se me vayan a perder. Correcto, ¿no? Ya el agua no sale de abajo, ya no brota como un vapor que se condensa, ahora viene desde arriba. Así mismo en el mundo espiritual. Entonces Jesús dijo a la mujer, vuelvo y repito lo que Él te quiere decir hoy. A ver, voy a repetir. Yo quiero que vengas a las aguas si tienes sed. Venga a mí, dijo Jesús. Venga a mí, acérquese aquí. Venga a este lugar. ¿Y qué cosa? Y beba. Y Jesús dijo a la samaritana, porque entonces va a salir de su interior una fuente. Ahora vamos a continuar. Pero ahora viene lo siguiente. Zacarías capítulo 10. Mismo Zacarías, ¿dónde estamos? Devolvámonos unos capítulos, ¿vale? A ver si me acuerdo dónde es que estaba ahora. Espero no haberme perdido. ¿Sí? El 10, entonces no me perdí. Podríamos volver a bautizar el sermón. Un título un poquito más, no sé, escatológico. No sé, como qué palabra usar. Como 2 procedencias para el agua de Dios. No, déjenme aquí está. Aquí está la segunda procedencia del agua de Dios. Ahora viene esto. Ya pasa el momento. En los tiempos del desierto el agua brotaba como desde adentro. En los tiempos del desierto el agua brotó de la peña de Oreb. Pero cuando el pueblo logró salir de su proceso, de hecho hay unos que duran 40 años en el proceso. Hay otros que no duran 40, no deberían durar 40 años en el proceso. Salen de su proceso con Dios, de matar lo que estaba mal. Dios dice, ahora sí los voy a bautizar. Ahora sí viene el agua, ¡pam! La casa prevalece, la casa que estaba sobre la roca prevalece. Y entran a poseer la tierra en donde fluye leche y miel. Aquí estoy revolviendo muchas historias bíblicas, lo sé, pero yo espero que no se me vayan a perder. Entonces ahora el agua empieza a caer desde arriba. Entonces ahora sí dice aquí Zacarías capítulo 10. Pedir a Jehová, ¿qué cosa? Pedir a Jehová, ¿ahora qué? Jesús dijo, si alguien tiene sed, venga a mí, pídame, dijo Jesús. ¿Lo dijo o no lo dijo? Si alguien tiene sed, venga a mí, ¿qué cosa? Pues pida. Pero él cuando dijo la palabra pedir, Jesús no dijo agua solamente. Él dijo al Padre que está en el cielo, el Espíritu Santo. ¿Qué dijo? El Espíritu Santo. Porque claro, él estaba profetizando, era de esa agua que había de ser derramada sobre la tierra, llamada el Espíritu, ¿qué? ¿Me están siguiendo?
Entonces al Espíritu Santo primero brota desde adentro como un río. Claro, Jesús no estaba hablando en lo literal solamente, no estaba hablando en lo natural, corrijo la palabra. Él no estaba solamente hablando en lo natural. Si estuviera hablando en lo natural, cualquiera que lo hubiera entendido así, al estilo como entendía las cosas Nicodemo, hubiera dicho, uy, entonces vamos a empezar a vomitar agua así. No era lo natural, era lo espiritual. Entonces, ¿qué quería decir Jesús? Que iba a brotar un río desde adentro en los tiempos de tu desierto. Te iba a brotar un río desde adentro, desde la peña de Oreb, que vive en tu interior. Pero cuando llegues a la tierra prometida, en donde fluye leche y miel, cuando vienes a alcanzar aquellas cosas que Dios te propuso y aquellas para las cuales Dios te llamó, entonces sí te dice entonces, pedid a Jehová lluvia en la estación. ¿En la estación qué? Aquel templo que habíamos leído hace un ratito, el agua salía como por el oriente y como por el occidente, como que por un lado y como que por el otro. Pero ahora está hablando de una estación tardía que estaba por venir. Jesús cuando muere allá en ese llamado cerro o montaña del Gólgota, se llamaba así si mal no estoy, de la calavera. Cuando muere, narra la palabra de Dios que hubo algo que se rasgó en dos. ¿Qué fue eso? El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo en dos, se rompió en dos. En otra parte la palabra declara que cuando Dios hizo pacto días antes de ese pacto con Noé, se rompieron, dice ahí, las fuentes de los cielos, se rompieron las compuertas de los cielos y empezó a caer agua sobre la tierra. Ello tiene un significado profético. Llega un momento, entonces Dios dice, ahora sí voy a romper las compuertas de los cielos y voy a dejar caer mi lluvia sobre ti. Ya no solamente desde adentro, como en los tiempos de desierto, que uno tiene que estar bebiendo de lo que Dios me ha dado desde adentro para sobrevivir. Ahora no, te voy a dar ahora sí todo aquello para lo cual te voy a prometer, he llamado a hacer y te he llamado a tener o te he llamado a llevar a cabo. Y entonces empieza a caer la lluvia desde alrededor. Dice así nuevamente, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Aleluya. Aleluya. Ahora, ¿qué tiene que ver esta palabra ahora con lo que dijo Jesús también? Estaba diciendo, vengan a mí, ¿qué cosa? ¿Tienes sed? Venga a mí. ¿Tienes sed? Venga a la iglesia. ¿Tienes sed? Vaya yo al cuarto secreto y búsquele también. ¿Tienes sed? Vaya y busque la palabra de la Biblia y ore y léala. ¿Tienes sed? Acérquese a Dios. Por nada se vaya a apartar. Por nada se vaya a aislar de la manada. Por nada se vaya a aislar de la majada, hermanitos. Por nada se vaya a aislar. Al contrario, siga acercándose, siga buscando, siga en comunión y siga juntándose con las demás personas que somos cristianas. Porque Jesús ciertamente les dijo, vengan a mí, vengan a mí. O sea, vengan a mi pueblo. Vengan a la iglesia. Casi que le faltó decirlo de esa manera. Vengan, no dejen de congregarse, no dejes de congregarte, que yo te tengo la solución. Yo te voy a dar la victoria. Pero por alguna razón que de pronto Él no te quiere explicar, de pronto al día de hoy te pide no dejes de buscarle y ni dejes de congregarte. Amén o no amén. Amén. Sigue adelante, sigue con ánimo, sigue con entusiasmo, porque ahora Él te está diciendo, entonces pedirás y vendrá la lluvia en la estación tardía. La estación tardía significa que había una lluvia en la estación temprana. Por eso en un texto anterior decía que había un agua para el verano y había un agua para el invierno. Había un agua para el tiempo de la siembra, pero había un agua para el tiempo de la cosecha. Hubo un agua para los tiempos cuando Jesús partió y fue glorificado y vino sobre la tierra el Espíritu Santo por primera vez. Pero hay una lluvia que viene para este tiempo. Amén. El agua de la lluvia en la estación temprana, pero hay una lluvia para ¿cuándo? Para estación tardía. Hay una fuente que Dios quiere sacar desde tu interior, pero hay una lluvia en la cual Él te quiere inundar también. Y es su presencia. ¿Por qué hablará tanto de esto? ¿Por qué tanta insistencia con esto? Porque esta es una profecía. Casi que puedo decir que es una palabra que está profetizada sobre esta casa en la cual nosotros estamos el día de hoy. Y no estoy hablando de estas paredes, porque entonces cuando nos vayamos para el ex restaurante, ahora que va a ser nuestra nueva casa, lo digo con cariño, pero un poco también en chiste, Dios va a dejar caer sobre donde quiera que nos reunamos,
su gloria y su presencia si nosotros no desmayamos y persistimos en buscarle a Él. Amén. Ahora, y tal como el Señor me pidió que lo hiciéramos desde un principio, yo quiero invitarles que ahora sí nos metamos en el tiempo de adoración a nuestro Dios. ¿Listo? Vamos a adorar a Dios y vamos a adorar su nombre. ¿Listo? ¿Están preparados? ¿Están listos? Bueno, pongámonos de pie. Tu presencia en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Deja hoy caer tu lluvia, Señor. Deja caer tu presencia, Señor. Deja caer tu hermosa lluvia, Señor. Invitar a todo aquel que ha pasado desierto en su vida recientemente a que también levante su oración y si quiere con ella sus manos al cielo y le pida al Señor Dios Todopoderoso ahora que haga descender y caer su lluvia sobre su vida, ¿vale? En esta casa puede que nos falten muchas cosas, pero nunca nos haya de faltar la presencia de Dios. Ella está aquí, hermanos. Deja caer tu fuego, Señor. Avívanos, Señor. Avívanos, Señor. Avívanos, oh Santo. Llénanos de ti, oh Señor. Eso yo, bueno, ahora sí ya lo puedo sentir, Señor. Tu gloria descender ante ti. Ahorita vamos a pedir por otras cosas más específicas, pero en este momento te invito a todos, ahora pidámosle al Señor su lluvia, ¿vale? Pidámosle la lluvia de su presencia. Pidámosle a sí mismo ahora que desde nuestro interior también empiece a fluir ese río de gloria, ¿vale? Es en ello en donde va a estar tu victoria. Es en ello en donde va a estar la victoria de tu Dios para tu vida. Ahora sí. Haz llover, Rey, haz llover, oh Santo Dios. Haz llover, Señor. Aleluya. Haz llover. Haz llover.
De pronto tú a este momento ni sabes, probablemente de pronto puede que no sepas qué es eso de que estoy hablándote hoy. Pero si tú no has recibido o no has sido bautizado en el Espíritu Santo, yo quiero invitarte a que levantes una vez más tu mano al Rey, tus manos al Señor. Y sé bautizado en el Espíritu Santo, tal como lo prometió el Señor Jesucristo en su palabra. Cuando de Él se dijo, el que viene aquí os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Hablando de Jesús, Señor, aquí está tu presencia. Ahora bautiza todo aquel que está aquí, Señor, en tu presencia. Bautiza todo aquel que está aquí en tu Espíritu. Todo aquel que haya creído y que se acaba, bautízalo, Rey. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Oh, Señor. Abre las puertas del cielo. Invito a todo aquel que haya sufrido enfermedad o haya sufrido dolor físico, hoy levante su mano al Señor. Levante su mano. Si quiere poner su mano en el cuerpo como un acto de fe, la Biblia dice, imponiendo las manos a los enfermos, dice así, pon tu mano también. Entonces eso debe suceder. Y si hay alguien que está enfermo pero que no está acá y tú has venido en representación de lo, ella también, pon tu mano. En el nombre de Jesús de Nazaret, aquel que vive y de quien está escrito, por su llaga fuimos todos sanados. Ahora en tu gloria, ahora en tu presencia, Señor, derrama sanidad, derrama sanidad, derrama sanidad ahora. En el nombre de Jesús, sana, Rey. Toda enfermedad se va, toda enfermedad se va, todo dolor se quita hoy. En el nombre de Jesús. Fluyendo su gloria acá, está fluyendo su poder.